Entonces, en esta clase vamos a hacer un resumen ultra rápido de la clase que quedó asincrónica y ustedes van a tener que ver en el Moodle. Entonces, vamos a hablar ahora del control de movimiento. Ya nos olvidamos de los sistemas sensoriales, pero siempre van a estar presentes. Van a ver que información de los sistemas sensoriales, principalmente somatosensorial, toque por ejemplo, propiocepción también, van a estar influenciando el control del movimiento. Entonces, ¿cómo entendemos el control de movimiento? Les voy a mostrar el resumen final para que nosotros entendamos para dónde vamos a ir. Y este es el resumen final. Aquí está el músculo. Ahí estoy omitiendo a alguien. Aquí está el músculo donde ocurre la contracción y la relajación, que finalmente es el movimiento. Entonces, ¿de dónde viene la información de la corteza motora y de los centros que están en el tronco del encéfalo? Todo esto tiene el nombre de información, sistemas descendentes. Vamos a ver en clases sucesivas o subsiguientes que hay información de otros lugares que se llaman los ganglios basales y el cerebelo, y vamos a ver dónde están y cómo están organizados. Todo esto viene desde arriba, todo esto está aquí en el cráneo. Luego, por la médula, van bajando los axones y llegan a los circuitos locales, que vamos a ver dónde están. Eso llega al pool de las motoneuronas, que vamos a ver lo que es, que finalmente las neuronas motoras, y esas neuronas motoras finalmente hacen que se contraiga o se relaje el músculo. Pero también hay información sensorial. Hay información sensorial. Nuestro sistema sabe cuál es la tensión del músculo, sabe que este músculo está a un cierto tono. Recuerden, ustedes saben mejor que yo probablemente, el tono muscular es el nivel de contracción. No es que el músculo esté totalmente flácido o totalmente contraído. De hecho, yo estoy aquí erguido o semi-erguido por mi joroba, em, y hay músculos que están a diversos grados de contracción. Y eso para todas las actividades, para casi todos los músculos, ¿ya? Entonces, esa información, y vamos a hablar sobre eso también. Esa información de cuál es el tono del músculo, eso viene de aquí. Esos son los inputs sensoriales. Todo el sistema de cómputo necesita saber cuál es el input. Y vamos, en algún momento yo les voy a contar qué es lo que pasa cuando se corta ese input y cómo eso tiene que ver con la rehabilitación. Quizá en este curso ya se los he hablado, se los voy a hablar de nuevo en algún momento. Entonces, este es el resumen de lo que vamos a ver. En esta clase rapidísimo, yo les voy a contar esta parte de acá, esta parte de aquí abajo, y luego les voy a hablar, no vamos a hablar solamente de esta parte, de los circuitos locales y eso. ¿Cuáles son los tipos de músculos? Ustedes ya lo saben: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo esquelético es el cual se tiene control motor desde la corteza, los otros no. Cómo se ve, recuerda esta parte la voy a hacer súper rápida, cómo se ve una miofibra, que es la célula que tiene, que están, los tipos de células que están en estas fibras musculares. Esto de aquí afuera, esto de acá es la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene esos orificios, esos son canales o tubos, se llama túbulo T, son estas cosas amarillas. Eso de ahí es el túbulo T, es parte de la membrana plasmática que, si ustedes quieren verlo así, no entra, pero está como adentro de esta estructura cilíndrica. Esto de acá, con estas formas raras, son los sarcómeros, que están formados por actina y miosina. Y si se fijan, están rodeados por esta estructura rara, parece como una nave espacial. Eso es el retículo sarcoplasmático. Ese es el nombre del retículo endoplasmático en el músculo. Aquí se libera calcio. Entonces, membrana plasmática, esto de aquí, el túbulo T, está al lado del retículo sarcoplasmático, y esto está rodeando estas fibras de actina y miosina, aquí le pusieron miofibra, y eso es lo que forma el sarcómero. Y ustedes ya saben, esta actina y miosina, estos sarcómeros se contraen y se relajan, y eso hace que el músculo se acorte o se alargue, y eso es contracción o relajación. Estos son experimentos muy antiguos en los cuales lo único que teníamos eran unos microscopios, unas lupas más bien de muy baja resolución, y estos nombres, y eso, y luego la microscopía electrónica, que era de altísima resolución, pero no sabíamos lo que pasaba entre medio. Entonces, estos nombres que ustedes van a ver aquí en los sarcómeros son nombres que no tienen mucha relación con la funcionalidad, son nombres de la anatomía. Había que ponerle un nombre y le pusieron estos nombres
banda A, línea M, disco Z, banda I, zona H, son nombres que vienen de la descripción anatómica, no teníamos idea de qué es lo que estábamos nombrando, estamos hablando de los 50. ¿Mm? ¿Qué es lo que sabemos ahora? Entre disco Z y disco Z, ¿dónde está? Aquí está el disco Z, ese es el comienzo o final de un sarcómero, este es el comienzo o final del mismo sarcómero. Entonces está esta cosa morada. Estos son un agregado supramolecular de miosina. Cada cabecita, aquí, esa cosita que se ve ahí donde está mi mouse, es lo que está aquí abajo en este zoom. Entonces son estas moléculas de miosina y se llaman las cabezas de miosina. Son dos. Están, aquí tienen esta región, que es una región así como un coiled coil se llama en inglés. Y esto está en estos, uy, no sé cómo se llama bundle, no sé cómo se dice bundle en español, yo debería saber. No es trenza, pero bueno, está en estas tremendas fibras. Entonces, toda esta fibra gigante son agregados de cientos de estas moléculas de miosina. Entonces, estas cositas de aquí, donde está mi flechita, corresponden a las cabezas de miosina. Esas cabezas de miosina se van a mover o van a ir moviéndose sobre esta hélice, que son filamentos de actina. Entonces se va a mover uno sobre otro. Entre medio hay otra proteína que no sabíamos cómo se llama ni qué era, y ahora sabemos que se llama titina, es la proteína más grande de todas las proteínas de los mamíferos, una proteína muy, muy elástica. Bueno, eso. Ya, entonces todo este sistema es el que hace que el músculo se acorte o se alargue. Entonces se mueve las cabecitas de actina sobre la miosina y ustedes pueden imaginarse que va moviéndose una sobre otra y luego, y eso depende de calcio, spoiler, se acaba el calcio y se relaja y esto vuelve a su posición normal. ¿Qué es lo que vemos si miramos estos filamentos de aquí de actina? Entonces, ¿qué es lo que hay? Están estas actinas que se llaman G-actinas, hay varios otros tipos de actina del citoesqueleto, se llaman G porque son globulares, y hay un montón de otras cosas, ¿ya? Están estas moléculas que se llama tropomiosina, está troponina, nebulina, y vamos a ver ellas qué es lo que hacen en una diapositiva posterior. Ya, entonces vamos por partes. ¿Cómo es que ocurre? Déjenme ver mi torpedo, qué es lo que viene ahora. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el calcio? La salida de calcio o el aumento de calcio es fundamental para la contracción. Entonces, entendamos esto. Esta cosa azul es el retículo sarcoplasmático. Ese es el nombre en este tipo de celulares. Este está al lado de esta estructura, se fijan que es el túbulo T, y el túbulo T no es nada más que una invaginación larguísima de la membrana plasmática. El túbulo T está básicamente en contacto físico con el retículo sarcoplasmático. Toda esta estructura se llama tríada, porque tiene 1, 2, 3, y este es un nombre de la microscopía electrónica, que no vale la pena que, bueno, ya, viene de ahí. Tenía 3 elementos, tríada. Entonces, aquí adentro está el calcio. Algo tiene que ocurrir para que ese calcio salga del retículo sarcoplasmático y aumente la concentración intracelular. Ya vamos a ir a ver. Esto es lo que ya les decía cuando el músculo está relajado. Fíjense aquí las cabezas de miosina están por acá. Cuando el músculo está contraído, estas van a ir, comillas, caminando y se van a ir moviendo una relativa a la otra hasta que estas se muevan. También ustedes pueden verlo como que esta está inmóvil y lo que se está moviendo son las cosas rojitas. Toda esta estructura rojita se está moviendo hacia la izquierda. Es lo mismo, depende de la perspectiva. Entonces cambia el tamaño de esas bandas, y estos son experimentos antiguísimos de la microscopía, ¿ya? Entonces ahora los podemos explicar. Antes no se entendía por qué ocurría. Ahora lo podemos explicar. Un tipo de filamento se mueve con respecto al otro. Esto depende de calcio y depende de la hidrólisis de ATP. Entonces, aquí estas bolas de colores son las moléculas de actina que están formando esos filamentos. Aquí está troponina y aquí está tropomiosina.
Cuando aumenta la concentración de calcio, esas bolas verdes, calcio se une a troponina. Fíjense, aquí el dibujante hizo que se moviera la posición de esa troponina, troponina C, y mueve también a ese filamento que es tropomiosina. Y ahora deja a esta parte de la molécula de actina, esa parte que tiene ese color que le voy a llamar damasco, ese color damasco claro, más encima, lo deja libre. Antes estaba tapado, ¿se fijan? Y ahora está libre. Cuando está libre, entonces ahora puede ocurrir la unión de esta molécula, que es la cabeza de miosina, se une, tiene una molécula de ADP y un fosfato inorgánico unido, y ahora se une y ocurre este movimiento que siempre olvido cómo se llama el nombre en español. En inglés se llama Power Stroke. Yo lo aprendí en español, pero hace más de casi 30 años y ya me olvidé cómo se llama. ¿Mm? Eh, Veamos, porque esto es un ciclo, porque no es solamente que se mueve una vez, se tiene que mover muchas veces tiene que hacer este movimiento las moléculas de miosina para ir deslizando los filamentos de actina. Entonces, vamos a partir en el número 1. ATP se une a la cabeza de miosina. ATP, ¿ya? 2. Miosina hidroliza al ATP, o sea, lo transforma en ADP y fosfato inorgánico. Aquí ocurre lo que les mostré en la diapositiva anterior. Llega calcio, ocurre el movimiento de troponina C y tropomiosina, y ahora es posible que se unen aquí, miosina con estos filamentos de actina, y aquí ocurre este power stroke en el cual se mueve y ahora hay un movimiento mecánico de esta cosa. Luego, fíjense las posiciones. Esta está, digamos, en 90 grados, esa cabeza. Esta ya no está en 90 grados, está en 45 grados. Ha habido ya un movimiento mecánico. Finalmente, ese fosfato, ese ADP, bueno, aquí miosina le libera el fosfato inorgánico y luego libera el ATP y ahora queda en esta posición, y en esta posición se suelta, y ahora cuando está suelto, aquí abajo, empieza de nuevo el ciclo y se une el ATP, se hidroliza, se mueve una con respecto a la otra y luego se libera el ADP. Y esto es un ciclo que ocurre muchas veces, como ustedes se pueden imaginar, para que ocurra el movimiento. Ya, pero volvamos un paso atrás. ¿De dónde viene el calcio? ¿Cómo diablos es que entra calcio? Alguien lo tiene que comandar, por supuesto. Esto ocurre porque esta cosa rara de aquí, acuérdense, esto es el axón de una neurona motora, aquí está el terminal, esas cositas son cosas ya conocidas por nosotros, son las vesículas sinápticas, las pelotitas son los neurotransmisores, acetilcolina en este caso. Entonces viene un potencial de acción por el terminal, eso hace que en el terminal, que es esta cosa de color azul, se abran canales de calcio, entre calcio, se fusionen las vesículas, se libere acetilcolina al espacio sináptico, acetilcolina llega a estas cositas de acá son los receptores de acetilcolina, los receptores nicotínicos, que son canales iónicos, no selectivos. Esos canales se abren, eso es lo que representa aquí esta cosa que están separados, esos palitos, se abren, entra sodio, ocurre una depolarización y eso genera un potencial de acción en el músculo. Entonces el músculo se parece a la neurona. Esto es una revelación, quizás para algunos. El músculo se parece mucho a la neurona, ¿ya? Tiene canales de sodio, canales de potasio, y el músculo genera potenciales de acción, recibe input de neurotransmisores, así que es una célula excitable. Entonces, la liberación de acetilcolina sobre el músculo hace que se abran estos canales receptores de acetilcolina, entra sodio, se depolariza la célula, se genera un potencial de acción, y ese es el número 2, se genera un potencial de acción, y ese potencial de acción que se generó aquí se propaga hacia el túbulo T. El túbulo T está al lado, fíjense, al lado del retículo sarcoplasmático. Aquí parece que no estuviera tan al lado, pero está al lado. Esto de acá es una molécula, todo esto de acá son dos moléculas. Esto de aquí, que se llama DHP, en verdad es un canal de calcio. Y tiene ese nombre, porque un nombre farmacológico se llama receptor de dihidropiridina. Entonces, esto
es un canal de calcio que no deja pasar calcio, una cosa muy, muy particular. Eh, Sin embargo, ese canal de calcio se mueve. Ese más significa que tiene un sensor de potencial, como los canales de calcio, sodio y potasio que vimos en el semestre pasado. Esa depolarización hace que se mueva el sensor de potencial. Cambia la forma de esta proteína y por un mecanismo que todavía no conocemos, después de muchísimos años, ese cambio conformacional es traspasado a esta molécula de acá que se llama receptor de rayanodina. El receptor de rayanodina es un canal de calcio y ese canal de calcio se va a abrir y es lo que vamos a ver en la otra diapositiva probablemente. Aquí está. Entonces, llega estos signos más, son la depolarización, el potencial de acción, se mueve este sensor de potencial. Fíjense que aquí el signo más estaba en una posición. Ahora el signo de más se movió, eso representa que hay un movimiento de la proteína y ese movimiento de esa proteína hace que esta otra, que es el receptor de rayanodina, es un canal de calcio que está en el retículo sarcoplasmático, se abra. Esos nombres vienen de la farmacología, así se descubrieron. Se abre este canal de calcio, sale calcio y aumenta la concentración de calcio en el citosol. ¿Mm? ¿Y qué pasa cuando aumenta la concentración de calcio en el citosol? Bueno, pasa la historia que ya les conté hace un rato. Se une aquí a la troponina C, se mueve tropomiosina y ahora estas miosinas son capaces de anclarse a su sitio de unión en las moléculas de actina y ahora ocurre el power stroke, que todavía no me acuerdo cómo se dice en español, y ocurre ese movimiento por el cual se van moviendo unas con respecto hacia otras. ¿Qué pasa después? Pasa que aquí en el retículo sarcoplasmático hay una molécula que se llama bomba de calcio o calcio TPasa, la van a encontrar con los dos nombres en la literatura, y es una bomba que bombea calcio contra su gradiente electroquímico, o sea, toma el calcio aquí y lo lleva hacia el lumen del retículo, y para esto gasta ATP, transporte activo primario. Y eso hace que la concentración de calcio vuelva a un valor bajo. Lo han visto en este curso y probablemente lo han visto en otros cursos, la concentración de calcio en la célula es muy baja y está muy controlada. Hay varios sistemas, muchos sistemas más bien de control de la concentración de calcio, porque si bien calcio se usa como segundo mensajero para muchas cosas, si hay un aumento masivo y prolongado de calcio, eso puede generar cosas malas para la célula como muerte celular. Entonces, se gatillan pueden gatillar muchas cascadas de segundos mensajeros. Entonces, la concentración de calcio siempre es mantenida baja en la célula. Entonces, eso lo hace en este caso la bomba calcio TPasa. Voy a tomar un poco de té. ¿Cuál es el curso temporal de todos estos fenómenos? Aquí arriba estamos registrando el potencial de acción en el terminal presináptico. Esto es el axón que viene de la motoneurona. Este es un potencial de acción con las propiedades que hemos visto en este curso anteriormente. ¿Qué pasa si nosotros registramos aquí, ponemos otro electrodo y registramos en el músculo, que sería el postsináptico? Vamos a ver un potencial de acción. Este potencial de acción es un poco más ancho. Eso es lo que está mostrando aquí. Y si se fijan bien, y si sacan sus lupas, aquí yo saco mi lupa y con mi lupa miro bien, se ve pésimo, este potencial de acción en el músculo obviamente ocurre posterior en el tiempo, ¿ya? Hay un delay o un lag entre que ocurre. ¿A qué hora ocurre la contracción muscular? La contracción muscular ocurre un rato después, unos milisegundos después. Hay un periodo latente, hay una fase de contracción y hay una fase de relajación. ¿Cuánto dura esta contracción muscular comparada con las duraciones de los potenciales de acción? Dura entre 10 a 100 milisegundos y eso depende de muchas cosas. Básicamente depende del tipo de músculo en el que estemos haciendo el registro y la cantidad de acetilcolina que se libere, o sea, cuántos potenciales de acción se dispararon sobre este músculo. ¿Ya? Entonces, esto es para que tengamos una idea de la temporalidad de estos procesos. Primero podríamos registraríamos más bien el potencial de acción en el terminal presináptico, que es la motoneurona.
Luego, este aparecería en el músculo y después de un rato, unos milisegundos, por supuesto, no un rato largo, aparecería la contracción. O podríamos medir la contracción. Ya, entonces, todo esto depende de la motoneurona. Ahora nos vamos a alejar de la contracción muscular y nos vamos a ir a la motoneurona, que es lo que realmente nos importaba ver en esta clase. ¿Dónde están? ¿Dónde están los somas? ¿Dónde están los somas de esta neurona? Porque cuando se hicieron los primeros experimentos, se cortaron los músculos, se vieron los axones, ya, pero se estimularon los axones, perfecto. Pero ¿dónde está el soma de esas neuronas? ¿Y dónde están las conexiones de esas neuronas? ¿Con quién de quién recibe información? Esas neuronas se llaman motoneuronas y están en la médula, están en el asta ventral. Esto de aquí en A representa un corte de la médula. Si ustedes cortan la médula y hacen una cierta tinción, no me acuerdo con qué, bueno, hay varios tipos de tinciones, se ven colores, básicamente. Esto de aquí, que está más clarito, esto de aquí donde está mi mouse, lo más clarito, eso se llama sustancia blanca porque hay axones que van ascendentes y descendentes. Lo que está adentro, que tiene una forma de H, más o menos, o las alas de una mariposa, o lo que quieran imaginarse, también pueden ser los cuernos de un alce, eso es materia gris, y ahí están los somas de las neuronas. Entonces, si nosotros vamos y miramos, ¿hay neuronas? La respuesta es sí. Si nosotros hacemos un experimento de ir a mirar dónde están las motoneuronas que inervan a un músculo, imagínense que pudiéramos hacer ese experimento y se ha hecho, las que inervan a un músculo nada más, resulta que veríamos que hay varias. Cada uno de esos puntitos representa una neurona que manda su axón y hace sinapsis sobre un músculo. ¿Cuántas vemos aquí? Más o menos 20, más o menos, ¿ah? En este dibujito. Pero esto es un corte, nada más. Esto es un corte arbitrario de la médula. ¿Qué pasa si nosotros miramos la médula entera? Aquí en C está la médula. Cada rayita representa una neurona que va a hacer sinapsis sobre un músculo particular. Esto de aquí en B son rebanadas de médula, donde en esta rebanada, aquí en la izquierda, por ejemplo, aquí en esta rebanada hay unas 6, aquí hay unas 20, unas 30. Entonces, hay estos grupos de neuronas y en la izquierda, todas estas neuronas van a hacer sinapsis con un músculo. Y ese grupo de neuronas se llama pool de motoneuronas. Ya voy a ver en el chat. Pool de motoneuronas. Y está aquí para el músculo izquierdo y para el músculo derecho. ¿Ya? No son exactamente iguales en este dibujito. Vamos a ver si dice cuál es el músculo, claro. Dice, neuronas fueron identificadas por poniendo un marcador retrógrado, es un colorante que se pone en un músculo y ese colorante pasa desde ese músculo a las neuronas y luego podemos ir a mirar cuáles neuronas se marcaron. Y eso se usó con un músculo que se llama gastrocnemio medial o el sóleo en el otro hemisferio, si lo dije bien. Y aquí hay una pregunta, esto se puso interesante. Profe, cuando se mejora la respuesta muscular, ¿aumenta el número de neuronas o solo aumenta el nivel de respuesta celular? Em, a ver, cuando se mejora la respuesta muscular, yo creo que lo que quiere decir es que si por ejemplo cuando entrenas, ¿no? Yo me imagino que eso, el músculo antes de entrenar y después posterior a un año de entrenar, yo creo que a eso se refiere, ¿no? Que tiene más fuerza. Lo que yo entiendo es que no cambia el número de neuronas, ¿ah? Cambian las propiedades del músculo, más bien, pero no el número de neuronas. Cambian las propiedades del músculo. El músculo es más grande, por ejemplo. Ya. Aunque puede haber alguien que me diga que hay más fibras inervadas, y ahí yo no lo sé. El libro de neurociencia no sabe mucho del deporte. Ya. Pero ¿qué cosas qué cosas interesantes podemos saber aquí? ¿Dónde están las motoneuronas? Las motoneuronas están en el asta ventral. En el asta ventral. Y están solo aquí, están básicamente en toda el asta ventral, toda esta región donde se está moviendo mi mouse. Si pudiéramos hacer un mapa,
hacia aquí, hacia afuera, están las motoneuronas que tienen que ver con músculos que están distales, la punta de los dedos, por ejemplo, hacia el medio, músculos que están proximales. Aquí me lo estoy mostrando en mi video, si no lo ven no importa, están más cerca al eje, a la parte central del cuerpo, ¿ya? Entonces, hay un mapa, y esto lo hemos visto en esta idea de los mapas. Hay mapas en el sistema nervioso, ¿ya? No, no está todo al lote, hay mapas. Uno podría ir a ver y mirar en el mapa dónde está esta parte. Hay un concepto que se llama, que es fundamental, que es la unidad motora. Si nosotros tomamos una motoneurona, aquí, una motoneurona, y nosotros vemos cuántas sinapsis hace esa motoneurona sobre cuántos músculos, cuántas fibras musculares, más bien, cuántas fibras musculares dentro del músculo hace contacto. Fíjense aquí, entonces, cada una de esas cositas rojas que están aquí donde está moviéndose mi mouse, cada una de esas son una fibra, es una miofibra, eso es una célula, eh, y esa motoneurona estaba haciendo sinapsis sobre un montón. Entonces, ese conjunto, la motoneurona, con todas las células sobre las que hace sinapsis, eso se llama unidad motora. Y vamos a ver que hay unidades motoras pequeñas y hay unidades motoras grandes. Aquí yo me puse un torpedo. Las unidades pequeñas, o sea, una motoneurona que inerva pocas células, generan poca fuerza. Unidades grandes generan más fuerza. Esto es como obvio, ¿cierto? Entonces yo robé por algún libro que ya por supuesto olvidé cuál es, robé esta tabla. Vamos a ver si hay alguna animación. No había por supuesto ninguna animación. Estos son varios músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Estos son el número de motoneuronas alfa y esto el número de fibras, y esto es lo que nos importa, el número de inervaciones, o sea, cada neurona sobre cuántas células hace sinapsis. Entonces hay algunos que hacen muy poquita sinapsis. El rectus lateralis es un músculo del ojo. Hace muy poca sinapsis, muy poca fuerza. El tensor timpánico es uno de los músculos en el sistema que tiene que ver con el tímpano, el sistema auditivo. Este músculo probablemente ustedes lo conocen mejor que yo. Esto tiene que ver con el movimiento de la extremidad y siempre me olvido si tiene que ver con la superior o inferior. Entonces, cada neurona hace sinapsis con 1800. Estas unidades motoras son muy grandes y estos músculos hacen mucha fuerza. El movimiento de las extremidades genera muchísima más fuerza que el movimiento del ojo, como ustedes se pueden imaginar, ¿ya? Entonces, esos son los extremos. Les conté los extremos, los que son unidades motoras pequeñas o unidades motoras muy grandes. Esta es como brutal, es la que más tiene en todo esto. Aquí hay otros conocidos, el bíceps, ustedes saben que genera bastante fuerza. El macetero, este de aquí que tiene que ver con el movimiento de masticación. Yo no soy un experto en músculo, así que probablemente ustedes reconocen más músculos que yo. Ya, pero echémoslas a pelear, como decía uno de mis compañeros en el doctorado. Echémoslas a pelear y veamos cuáles generan más fuerza que otras. Entonces, em, resulta que si nosotros vemos cómo funcionan estas unidades, resulta que hay unidades lentas, unidades rápidas y fatigables, y hay unidades resistentes a la fatiga. ¿Qué significa esto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estos sistemas de las unidades motoras, vamos a generar potenciales de acción y vamos a medir cuánta fuerza genera cada una. Y vamos a dividirlas y vamos a ver qué aprendemos de esto. Entonces, imagínense ustedes pudieran registrar todas las unidades motoras y podríamos ver estos tres tipos de conducta. Hay unas unidades que generan mucha fuerza. Aquí en el eje de la Y está gramos de fuerza, en el eje de las X tiempo. Esa rayita es cuando se genera un potencial de acción en el presináptico. Entonces, esta generó mucha fuerza, 50 gramos, pero fíjense, ¡pum!, se apagó. Esta de acá genera menos fuerza,
y esta muchísima poca fuerza. Pero con un potencial de acción es re poco lo que se puede ver. Este es un experimento bastante más interesante en el cual se dan un montón de potenciales de acción. Entonces aquí sí podemos ver diferencias grandes. Miren esta, la de abajo, esta que se llama lenta. Fíjense, esa envolvente, si nosotros pudiéramos dibujar esa envolvente, o sea, los puntos que van entre el máximo de esas ondas, es bastante más lenta que esto. Esta envolvente fue bastante rápida. Se demoró bien poco en subir. Esto genera poca fuerza y se demora, ¿no? Es lento. Esta de acá genera mucha fuerza, mucha fuerza. Y esta de acá genera una fuerza intermedia. Este es un experimento muchísimo más interesante en C, donde en lugar de mirar 1500 milisegundos, o sea, un segundo y medio, vamos a mirar una hora de estimulación. Y aquí sí se ve la gran diferencia entre ellas. Una unidad fatigable genera mucha fuerza, aquí está normalizado al máximo de cada una, ojo. Genera mucha fuerza, pero al minuto ya se fue a la mitad. Y a los 2 minutos se acabó la fuerza. Entonces genera mucha fuerza, pero después de 2 minutos ya no genera más fuerza. Las unidades rápidas, esas son las rápidas y fatigables. Las rápidas y resistentes a la fatiga desarrollan bastante fuerza, pero ojo, la mitad en este caso, pues no importa, ¿ya? Aquí está normalizada al 100%. Por varios minutos, fíjense, están generando bastante fuerza, pero una hora después ya se fueron a la B. ¿No? Entonces, sí, generan fuerza, son resistentes a la fatiga, pero en el curso temporal de minutos. Si nosotros miramos las unidades lentas, generan poca fuerza, pero esa fuerza no cambia en el tiempo. Entonces, después de 60 minutos de estimulando, siguen a la misma cantidad, generando la misma cantidad de fuerza. Entonces tenemos estos tres tipos de unidades motoras. ¿Cuáles son, si nosotros quisiéramos hacer un correlato, dónde están o para qué tipo de movimiento, con qué tipo de movimiento están relacionados? Es bastante evidente que las unidades rápidas tienen que ver con los movimientos de mucha fuerza que nosotros usamos o generamos. ¿Qué movimientos de mucha fuerza? Correr, por ejemplo, levantar pesas es el extremo, ¿cierto? No todos levantamos pesas. ¿Cuánto rato está el atleta levantando esos pesos brutales que uno ve en los campeonatos? Muy pocos segundos, ¿cierto? Porque después de muy pocos segundos se va la magia. Y aquí es evidente. Después del 1 segundo o 2 segundos se fue la magia. Entonces, eso dura muy poco. Pero podemos estar corriendo un buen rato, más o menos, ¿cierto? A baja velocidad podríamos estar haciendo esto, podríamos estar nadando, qué sé yo, nadando una hora muy difícil, ¿no? ¿Qué movimientos serán los que duran una hora? ¿Qué trabajo muscular estaremos nosotros realizando que puedan durar horas? ¿A alguien se le ocurre qué trabajo muscular nuestro cuerpo realiza que puede durar horas? Escríbanme, háblenme, mientras Caminar, yo tomo lo último de TikTok. caminar. Cardio no, Eh, porque te cansa. el bombeo Yo del me canso corazón. después de un rato andar en bicicleta. Y ahí hay unos trucos además, porque no todas las fibras rápidas ni lentas están funcionando. Respirar. Oh, efectivamente, La postura. efectivamente. El músculo que respira, el diafragma está funcionando toda su vida. 103 años, por ejemplo, funcionando. El No todo el corazón mundo, también. ¿cierto? ¿Qué otro músculo? Está buena esa. El corazón. ¿Qué otros músculos? ¿Qué otro trabajo muscular está funcionando por horas? Olvidémonos de los triatletas o los que corren maratón, ¿ya? Ayer Benja está diciendo algo, profe. Corazón, sí, es verdad. ¿Qué otro? Pero hablemos del músculo esquelético, porque aquí estamos hablando del músculo esquelético, no estamos hablando del músculo cardíaco ni del músculo liso.
que está en las vísceras. El músculo de la espalda, de la postura. Como cuando estamos parados varias horas. Escribir. No, yo no he visto a nadie escribir por horas. Va haciendo descansitos. Si pueden, miren mi video. Hay un trabajo que yo estoy haciendo aquí. Es tan obvio, o lo vemos todo el tiempo, que pasa desapercibido. La musculatura del ojo se mueve La y se lengua. mueve y no se mueve, se mueve y no se mueve. No. La lengua, profe. ¿Qué trabajo estoy haciendo yo aquí, frente a ustedes? ¿Hablar? Estoy manteniendo la postura de mi cabeza. Mi cabeza no está así. No está así, ni así. Mi cabeza no se cae. Mi cabeza está mirando así. Mi cabeza y la cabeza de ustedes, no le escucho. Interesante. Profe, Vamos a ver por qué no escucho. Output. Qué raro. A ver, ¿y ahí? profe, ahí Probando, sí. probando. Ahí lo escucho por otro lado. A ver. Ya, y ahí hábleme, porfa. 1, 2, Profe, 3, 4. Ya, ahora sí, ahora sí. ahí sí, es que estaban todos hablando y como que. Estaban todos y hablando y después yo no que como escuchaba que- nada. Ya. Sí, Sí. Pero al habíamos dado comienzo yo como hartas escuchaba. respuestas y no. Sí, al comienzo yo escuchaba y no, qué raro. Ya. ¿Y cuáles fueron las respuestas entonces? Díganme. Bueno, Eh, yo había dicho la lengua al final, cuando estaba hablando de. Pero fíjate que la lengua se mueve y descansa, se mueve y descansa. Lo mismo que escribir, lo mismo que mover los ojos. bueno, un compañero, creo que fue Pablo, estaba hablando de los músculos de la espalda para mantener la postura. Excelente. Nosotros no estamos, cuando estamos manteniendo la postura, nuestros músculos están en tensión, po. Lo mismo que estos de acá, que yo les decía. Es perfecto. ¿Qué más? No sé si alguien dijo algo más. Atrévanse. Las respuestas malas también son informativas, porque a veces uno no sabe, porque y aquí podemos resolver ciertas dudas. El esfínter, ¿no? Ah, esa está buena, pero resulta que el esfínter, está buena esa. Sí, el esfínter, por ejemplo, el esfínter anal, que es el caso más brutal, hay dos esfínter anales. Está el esfínter anal interno, lo voy a poner así si están mirando mi carita, si no, no importa. Ya el esfínter anal interno está más arriba, ese da el 80% de la fuerza, y ese es controlado por el sistema nervioso autónomo. El esfínter externo es el que está más abajo, es el que uno ve, ¿ya? Ese da el 20% de la fuerza y ese es controlado por nosotros, conscientemente. Entonces, todo el mundo ha defecado, por supuesto, y todos sabemos cómo defecar, ¿cierto? Entonces nos tenemos que poner en una cierta posición, tenemos que relajar el esfínter y luego tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que ocurra la magia. Y muchas veces, muchas veces, ustedes han sentido que no ocurre la magia, ¿cierto? Y no ocurre la magia porque esa magia, la relajación del esfínter anal interno, es controlada por el sistema nervioso autónomo y a veces no hay información. ¿Cuál es la información que recibe el sistema nervioso autónomo? Es información de presión. Las fecas que están en el, ¿cómo se llama? En el colon ascendente, las fecas generan presión, pues si eso es material, y ese material genera presión sobre la pared del colon, y ese es el input para el sistema nervioso autónomo. Si no hay fecas, entonces no hay información, no hay presión, el esfínter anal no se va a abrir. Es un excelente ejemplo. Ese no está en el sistema musculoesquelético, es parte de las vísceras, pero está bien, está bueno ese. Yo no lo había pensado, pero está bueno. El intestino, ese está bueno también, porque el intestino tiene, fibras, las vísceras tienen estas fibras longitudinales y circulares, y esas se contraen para generar los movimientos hoy se me fue el nombre, el movimiento de la deglución cuando peristalsis,
peristalsis que se va a generar, se contrae un anillo, y luego el anillo de al lado se contrae, se contrae, se contrae, y luego se van relajando, ¿ya? Y eso está en un cierto tono durante el resto del día. Así que sí, puede ser, porque hay un cierto tono ahí. Hay un momento en que se contrae fuerte, pero hay un cierto tono. Cristóbal. Puede ser el hecho de fijarse en algo cuando tú estás, por ejemplo, mirando el horizonte, puede estar mucho rato así. Pero el único problema que se me ocurre es que tú vas a parpadear en algún momento. Y eso no sería a largo plazo. Lo que pasa es que eso se ha estudiado bastante, y la respuesta es no, porque ¿No? cuando tú miras hacia un punto, en verdad tú no estás mirando hacia un punto, tú estás mirando así. Hay movimiento. Y eso se llaman sacadas. Entonces, cada movimiento es una sacada. Y después de una sacada ocurre una fijada, en la cual hay un tiempo en que estamos mirando algo. Así es como nosotros vemos. Hay un escaneo de lo que estamos viendo, de las caras, por ejemplo. Si tú estás viendo una cara, hay un escaneo, y estos experimentos son antiguos, y se ve que la mirada está sobre los ojos y sobre la boca, y se está moviendo. Entonces tú estás escaneando al azar, ¿no? Yo lo hice aquí, si está mirando mi carita, lo hice de una forma, pero está mirando al azar, ¿ya? Así que eso se está moviendo, no está constante. ¿Mm? Y nos sirve como, por ejemplo, que se me ocurren dos ejemplos más, como por ejemplo cuando estamos algo de súper lejos. Mira, me refiero al horizonte como pero súper lejos, cosa que no nos dé tiempo para enfocar Lo algo. mismo, lo Lo mismo. mismo, Es y que también todo el con sistema visual es por todo lo mismo, sacadas. aunque Sí. estemos con la luz apagada mirando el techo, lo mismo. Se mueven los ojos igual. Sí. Ya, entiendo, gracias. La musculatura del suelo pélvico, al caminar, al pararse, por supuesto, por supuesto. Imagínense las personas, este es un ejemplo extremo, los soldados que están en el desfile y que tienen que estar horas parados esperando. Alguna vez, yo sé que no todos miran la parada militar, yo no la miro, pero alguna vez lo hice, y claro, y hay unos soldados que están horas parados. ¿Mm? Bueno, están manteniendo la postura. Están manteniendo la postura, y hay un montón de músculos que tienen que estar contraídos para mantener la postura. Y la postura va ahí desde el pie hasta mantener la posición de la cabeza, y eso son horas, ¿ya? Así que, y esos músculos son lentos y no son fatigables, ¿ya? Entonces, eso, entonces volvamos a la diapositiva, tenemos estos tipos de fibras o de unidades motoras, también las podemos ver así, que son rápidas y fatigables, mucha fuerza, rápidas y resistentes a la fatiga. Yo ando en bici, estamos mucho rato pedaleando, ¿cierto? Pero después nos cansamos. Pero mantenemos la postura, y ustedes dieron un montón de ejemplos interesantes de otras cosas, y eso por horas, ¿cierto? Y eso, ya. Entonces, perdón. Entonces aquí yo me había escrito mi torpedo, las unidades lentas, hay diferencias anatómicas también. Hay una alta cantidad de mioglobina. Esto es como la hemoglobina, pero es específica de los músculos, entonces garantiza una oxigenación alta en los músculos. Hay muchas mitocondrias para generar ATP, hay mucha vascularización para que llegue el oxígeno de los nutrientes y se vayan los desechos, generan poca fuerza, tienen un bajo umbral. ¿Mm? Necesitamos estimular poco para mantener por ejemplo, la postura de la cabeza. Ustedes han visto una guagua probablemente, ¿cierto? Cristóbal tiene la mano levantada. Se me olvidó, la tengo que bajar. Ustedes han visto una guagua, un neonato. Los neonatos no controlan la postura, no, y hay que agarrarlos. Si ustedes lo han visto, lo han tenido que hacer con los hermanos, primos, hijos, etc. Hay que mantener la postura, y hay que agarrarlos con una mano el cuerpo, porque son chiquititos, y con la otra mano la cabecita. Entonces, no nacemos con la mantención de la postura, ¿ah? Y hay condiciones neurológicas en las que hay problemas en mantener esa postura de la cabeza. Las unidades fatigables,
inervan a los músculos grandes, a los que generan muchísima fuerza. Ya los vimos, hay pocas mitocondrias, generan mucha fuerza. Las resistentes a la fatiga son tamaño intermedio, generan el doble de fuerza que las lentas, obviamente tienen mayor resistencia a la fatiga. Los músculos lentos, hay una inervación de más o menos 180 miofibras, tiene que decir aquí, no músculo, miofibras por neurona motora, o sea, la unidad motora es pequeña. Los músculos lentos, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con mantención de la postura, de la cabeza o del resto del cuerpo, la espalda, como dijeron algunos de ustedes. Sin embargo, en los músculos rápidos, las unidades motoras son más grandes. 1000 a 2000 miofibras, tiene que decir ahí, por neurona. Ya. Esta siempre para mí es un problema. Vamos a ver si yo me acuerdo cómo se interpreta esta. Ya, este gráfico es difícil. Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Aquí están, se muestran el porcentaje de las neuronas del pool reclutadas para ciertas actividades que nosotros hacemos. 25, 50, 100%. Esto de aquí en el I es el porcentaje de la fuerza que generan esas unidades. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de unidades motoras que necesitamos para mantenernos en posición erguida? Necesitamos 25% de las unidades motoras, ¿ya? Y eso es re poca fuerza para esa unidad motora, es como el menos del 10%, ¿ya? Sin embargo, para hacer cosas que necesitan más fuerza, para correr, por ejemplo, necesitamos 50% de las unidades motoras. Y para hacer esto muy complicado como saltar, que ahí necesitamos mucha fuerza para saltar. Imagínense los que hacen salto, no sé cómo se llama, ese que van corriendo y hay una valla y tienen que saltar y saltan como por la espalda va encima, salto alto, supongo que se llama, porque salto con garrocha es otra cosa, salto alto. Ahí necesita el 100%, ¿no? Todo este rango, entre el 75 y el 100% de las unidades motoras para generar esa fuerza, ¿ya? Sin embargo, para que funcionen estas unidades lentas, con poca fuerza, con 25% de las neuronas del pool de motoneuronas, podemos generar la fuerza suficiente para que funcione, para que se vea la actividad. Profe, Sí. ¿por qué ahí en el esquema del experimento dice galope y dice Ese bajo es correr? porque en inglés, yo no me acuerdo cómo se llama, uno es trotar y el otro es correr, y Ah, ya. son diferentes. Y vamos a ver en alguna clase posterior cómo se ve eso, cómo se ve el patrón de cuánto tiempo pasa la pata del animalito en el piso versus en el aire, cuando está en diferentes fases de caminar, galopar, correr, etc. ¿Ya? Son actividades diferentes. Ya, El acá. otro punto de aquí es que esto es una línea recta, entonces significa que a mayor número de unidades reclutadas, puedo generar más fuerza. Entonces, con pocas unidades reclutadas puedo generar poca fuerza, pero a medida que me voy moviendo por esta línea, estoy reclutando más unidades. Entonces, mientras más unidades yo reclute, voy a generar mayor fuerza, ¿ya? Y eso es lo que dice, lo que me puse yo aquí en mi torpedo, el aumento progresivo de la frecuencia de disparo en la neurona motora, proporcional al tamaño del pool, aumenta progresivamente la fuerza, ¿no? Entonces, eso. Porque no es solamente el número de neuronas que se reclutan, sino también la frecuencia a que ellas disparan. Esto es una cosa complicada que no vamos a ver. Déjenme ver cuántas nos faltan.
¿Cómo influye la frecuencia? ¿Cómo influye la frecuencia de estimulación sobre la fuerza que se genera? Aquí esta flechita roja significa se está estimulando 2 veces solamente el músculo, o el nervio más bien, y aquí estamos viendo la fuerza generada por el músculo. Entonces, aquí la primera generó fuerza, se relajó, generó y se relajó. ¿Qué pasa si ahora el intervalo es menor? Entonces se genera esta fuerza, no se alcanza a relajar cuando se genera de nuevo más fuerza y no se alcanza a relajar cuando genera de nuevo más fuerza. Ese fenómeno se llama sumación temporal. Eso también ocurre en la sinapsis. En este curso eso lo pasamos a la rápida, pero eso también ocurre en el sistema nervioso, en las neuronas, en la sinapsis entre neuronas. ¿Qué pasa si yo aumento? Esto era 20 Hz, 20 por segundo. ¿Qué pasa si yo llego a 80 estímulos por segundo? Entonces, fíjense, aquí no se ve, pero hay varias juntas, no se ve nomás. Y aquí se ve. Entonces, cada una de las estimulaciones. Y esto se llama tétano no fusionado. Tétano es un modo de estimulación en que tenemos estimulación a alta frecuencia. Eso es un tétano. Estimulación a alta frecuencia durante un tiempo. Si ustedes aumentan la frecuencia de esto, ahora se va a ver un tétano, pero fíjense, están tan cercanos los estímulos unos de otros que ya no podemos resolver cada uno de los eventos de estimulación. Ahora se ve que hay más fuerza, nada más, pero no se ven cada uno de los eventos. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de esto? Aprendimos que mientras mayor es la frecuencia de estimulación, podemos generar más fuerza, ¿ya? Más fuerza en este caso y mucha más fuerza en este otro caso. Entonces, la frecuencia de estimulación, la frecuencia de potenciales de acción que vaya en la neurona del presináptico va a ser proporcional a la fuerza que registre el músculo. Y esto de aquí abajo es un resumen de un montón de unidades motoras de un mismo músculo. Vamos a ver, sí, un músculo voluntario. Entonces, miremos solamente esta, porque son todas iguales. Esta es la fuerza en el eje de las X y en el eje de las Y está la frecuencia. Entonces, a 8 Hz tiene esta fuerza, 2 gramos probablemente esto. Aumentan la frecuencia, mayor es la fuerza. Aumentan la frecuencia, mayor es la fuerza. Y llega un momento en que probablemente esto se va a saturar. Por más que aumenten la frecuencia, ya no va a aumentar la fuerza. Si miran los otros, es más o menos la misma idea. Ahí, al aumentar la frecuencia de estimulación, va aumentando la fuerza, pues se va moviendo hacia la derecha. Y estos son muchas unidades en un músculo, no funcionan todas iguales. Esto es biología. No son todas exactamente iguales. ¿Por qué les tengo que hablar de eso aquí? Ya, esto lo vamos a ver mañana porque primera clase necesitábamos un poco de que no sea tan fuerte. Esto lo vamos a ver mañana.